Soñaba con ciudades nuevas, moldeadas por la luz y el hormigón. Le Corbusier, padre de la arquitectura moderna. Fue, en cierto modo, el Leonardo da Vinci del siglo XX. Una inspiración para toda una generación de arquitectos, desde Frank Gehry hasta Tadao Ando, e inclusive Oscar Niemeyer. Permanecerá en la historia de la arquitectura del siglo XXI como uno de los grandes teóricos de la arquitectura moderna. Una visión radical de la ciudad, que también suscitó rechazo. Je trouve que c'est un des plus mauvais architectes qui n'a jamais existé au monde. 60 años después de su muerte, como puede Le Corbusier ser a la vez uno de los arquitectos más admirados y más odiados del siglo XX. Nos dirigimos a Ressé, en el oeste de Francia, donde se encuentra un edificio que no se parece a ningún otro. Vivo en la Maison Radieuse desde febrero de 1956 y este es el cuarto apartamento de la Maison Radieuse en el que vivo. Es realmente el primer recuerdo de mi infancia, la luz, los generosos ventanales, las ventanas en banda, tan queridas por Le Corbusier. La Cité Radieuse es el segundo de los 5 proyectos de unidades de vivienda diseñados por Le Corbusier a lo largo de su carrera. Este proyecto, compuesto por 294 apartamentos, inicialmente estaba previsto para albergar a 1.500 residentes. Llegué a la Maison Radieuse como la mayoría de los primeros residentes, por casualidad. Mi padre trabajaba en PTT. PTT reservó 30 apartamentos. Para nosotros, vivir aquí era un gran avance en comparación con vivir en el centro de la ciudad. Mi familia, amigos y compañeros de colegio no entendían cómo podíamos vivir en este edificio. Éramos gente muy rara. Más de la mitad de los apartamentos de la Cité Radieuse son viviendas sociales, guardería, mercado semanal, tienda benéfica. La unidad de vivienda pretende ser una nueva forma de vida basada en el equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Somos un pueblo vertical, con todos los componentes de un pueblo vertical. Por ejemplo, todas las generaciones, todas las clases sociales. En la actualidad, una sociedad multicultural. Así que siempre podíamos encontrar ayuda si había un problema, si había que cuidar a alguien. Somos nosotros los que vivimos más cerca de lo que Le Corbusier había imaginado para las unidades de vivienda. Nacido como Charles-Édouard Jeanneret en 1887 en la ciudad relojera de La Chaux-de-Fonds, en Suiza, se convertiría en una de las figuras culturales más importantes de Francia. Le Corbusier, le magicien de l'architecture, visionnaire et humaniste, mais aussi constructeur passionné. Jacques Sbriglio es arquitecto y especialista en Le Corbusier. Tenía 18 años y entré en una librería en Marsella. Tenía una foto del convento de la Tourette y me enamoré completamente de ese proyecto tan extraño. Y eso fue lo que realmente me hizo decidirme a orientarme hacia la arquitectura. En Marsella, su galardonado proyecto Euromediterranée se inspira directamente en la estética modernista del maestro franco-suizo. La arquitectura trabaja ante todo por el bien común antes de hablar de estética, antes de hablar de diseño, etc. Y este tríptico de ciudad, vivienda y arquitectura es indisociable. Desde este punto de vista, toda la obra de Le Corbusier es particularmente ejemplar en el panorama de la arquitectura del siglo XX. La Villa Savoye, a las afueras de París, es una de las obras más emblemáticas de Le Corbusier. Sin embargo, estuvo a punto de no ver la luz, porque mientras el hombre soñaba con ser pintor, su profesor universitario tenía una ambición diferente para él. Cuenta la leyenda que este maestro le dijo al futuro Le Corbusier: la pintura no es para ti, serás arquitecto. Y Le Corbusier respondió: pero eso no es lo que yo quería hacer, no estuve para nada de acuerdo. Salvo que obedeció y ya sabemos cómo acabó todo.
una ambición que lo llevó del campo suizo a la capital francesa, París. Decidió establecerse en París porque sentía que allí tenía mucho peso la academia y sus referentes en la arquitectura haussmanniana. Lo que quería era revolucionarlo todo, porque también sabía que París era la cuna de la vanguardia pictórica. Estaba totalmente en contra de lo que él llamaba la rue Corridor. Los barrios marginales, barrios como el Marais, eran para él lo peor de lo peor, porque tenía una mentalidad higienista, por lo que consideraba que debía ser grandes vías públicas y ventilación. El sol debía poder entrar en los edificios. Entonces soñó con demoler gran parte de París para reconstruirla según su visión. Fue el famoso Plan Voisin. Vous pouvez bâtir en hauteur et obtenir, par exemple, tel qu'il est prévu ici, une cité d'affaires formée de 4 grands édifices. Monsieur Le Corbusier, avec ce système, est-ce que vous n'allez pas justement complètement détruire le Paris historique? Ah non, surtout pas ça. Moi j'aime Paris. Un proyecto que nunca vio la luz, pero de su colaboración con el artista cubista Amédée Cézanne nace una revista vanguardista, L'Esprit Nouveau. Entonces escribió artículos bajo el seudónimo de Le Corbusier, punto de partida de su revolucionaria obra, hacia una arquitectura en 1923. Establece paralelismos entre la belleza de las máquinas de su época y la belleza del Partenón, lo que resulta sumamente impactante. Es una oda a la industria, a la idea de modernidad, a los ingenieros. Le Corbusier expone sus principios fundacionales, los 5 puntos de la arquitectura moderna. Están los pilotes que se ven perfectamente en la Villa Savoy, la terraza en la azotea, la planta libre, la fachada libre que se deriva de ella. Y el último punto que se ve con frecuencia en la Villa Savoy es la ventana alargada. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas ciudades francesas quedaron destruidas. Le Corbusier aprovechó la oportunidad para reconstruirlo todo, como aquí en Marsella. El arquitecto ha nacido para construir, y si el hombre destruye, afortunadamente el arquitecto está ahí para reconstruir, no solo edificios, sino también la moral de las poblaciones que se han visto privadas de sus edificios. Fue uno de los arquitectos llamados a trabajar en las obras de reconstrucción. Le Corbusier à Marseille, c'est peut-être la première pierre de la cité de l'avenir. La construcción de la Cité Radieuse en Marsella es como un ovni que aterriza en el Boulevard Michelet. Por eso la llamaban Le Mansion du Fada. Le Corbusier en este edificio trabajaba por el bien común, pero a través de la idea de la vivienda social. La Cité Radieuse es el único edificio de Marsella declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Atrae a 70.000 visitantes cada año. Buenos días a todos, me complace darles la bienvenida aquí, a la Cité Radieuse. El edificio está construido sobre pilotes, ventanas, azotea, muro libre, planta libre, los 5 pilares estructurales de la obra de Le Corbusier. A diferencia de otros proyectos del maestro, la Cité Radieuse cuenta con un restaurante, un hotel y mucho más. Un solarium, un gimnasio, un teatro, descanso, relajación, tomar el sol, pastis. En 2024, Chanel se instala en la azotea para su desfile de crucero. El evento se difunde por las redes sociales y Marsella, como su Cité Radieuse, recibe una avalancha de visitantes. Estudié Historia del Arte y aprendí mucho sobre Le Corbusier. Y durante mucho tiempo tuve el deseo de venir aquí, y hoy por fin se ha cumplido. Se puede visitar de una forma bastante sutil, sin desnaturalizar el lugar, y así participar un poco en la idea que tenía Le Corbusier al crear estas viviendas sociales, lo cual es estupendo. Con la Cité Radieuse de Marsella, Le Corbusier recibe la Legión de Honor. Se consolidó como el arquitecto más destacado de su época.
Su fama lo llevó a Brasil, donde inspiró a Oscar Niemeyer y Lúcio Costa en el diseño de la nueva capital, Brasilia. Su proyecto más ambicioso, la ciudad de Chandigarh, en India. En 2015, con motivo del aniversario número 50 de su muerte, el Centro Pompidou le dedicó una retrospectiva, pero su legado se vio afectado cuando varias obras revelaron una cara oculta. Descubrí que era un militante fascista, así de simple. Por eso escribí este libro, porque no podía guardármelo para mí. Fue un hombre que durante 20 años participó activamente en grupos cuya ideología era muy clara. En aquella época surgió una nueva faceta de Le Corbusier, la de un hombre cercano a los círculos fascistas del régimen de Vichy, que deja tras de sí cartas antisemitas dirigidas a su madre. 10 años más tarde, sus opiniones políticas siguen siendo objeto de debate. En el fondo, Le Corbusier no tenía convicciones políticas. Es algo que se construyó a partir de citas completamente sacadas de contexto y también, por supuesto, de su época en Vichy. Tenía una cierta amistad con pensadores fascistas, pero también con comunistas. Charles Le Corbusier est mort ce matin, noyé dans la Méditerranée alors qu'il s'y baignait comme chaque été. Le Corbusier murió en 1965. El mundo de la arquitectura había cambiado. En el legado de Le Corbusier cabe esperar que la arquitectura redescubra la cuestión de la ciudad, la cuestión de la vivienda y, por supuesto, la cuestión de la arquitectura como bien público. Con obras repartidas por 12 países, Le Corbusier, el arquitecto que quería ser pintor, deja un legado tan inmenso como controvertido. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.